Shalom, la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Esta ocasión vamos a estar hablando un poco sobre esos temas alternativos eh, que se podrían describir como un desahogo o como parte de las exhortaciones que, que hacemos, ¿verdad? Para mantener la línea en donde a veces es fácil perderla. La línea de cuál es nuestro rol aquí, cuál es nuestro enfoque, cuál es realmente a lo que deberíamos de nosotros dedicarnos. Y es, en este caso, ¿qué es una secta, verdad? ¿Qué es una secta? Si nos vamos a los tiempos en donde mayormente se podría decir conocemos la originalidad de esta palabra, podemos llegar al punto de entender que dentro de los que se denominaban como secta o se les denominaba a ellos como secta, era basado en un pensamiento de seguir un mismo concepto con unas diferencias particulares, ¿verdad? Como por ejemplo los saduceos, los fariseos, también a ellos se les llamaban como secta dentro de un sistema llamado judaísmo. Y así, dentro de lo que conocemos después como esos que se le llaman como la secta de los nazarinos, de los seguidores del nazareno o del nazir o de el Mesías Yeshua, también se le conocía como parte dentro del pensamiento de los judíos de esa época que creían en todo el concepto que se le conoce como Tanaj, Torah, eh, Ketubim y Neviim, que son la Torah, los escritos y los profetas. Dentro de eso, obviamente, se le consideró como una secta porque tenían una diferencia en particular y era que ellos no solamente creían en la resurrección de los muertos, cosa que otros grupos dentro del sistema judaizante no lo creían, o el sistema judaico, no judaizante, el sistema del judaísmo. Y se diferenciaban en esos aspectos. Luego se comenzó a utilizar esta palabra de una manera peyorativa, una manera negativa, una manera en la cual se le comenzó a llamar a personas que se les describía como secta en base a ciertas decisiones que habían tomado ese grupo que para la mayoría o para aquellos que le comenzaron a llamar así, lo consideraban como algo de herejía, como algo de que se habían salido de los principios básicos, fundamentales de esa línea religiosa. Y entendiendo esto, ¿verdad? Y poniéndolo como base, pues así es donde mayormente se le conoce o se le podría decir, o el significado que nosotros conocemos hoy en día a ciertos grupos que se le comienzan a llamar o se le comienzan a denominar como una secta, lo que viene al pensamiento de, por lo menos acá en Occidente, es, ok, estás diciendo que ese grupo ha apostatado
de los principios básicos de la fe. O sea, ese grupo ha llegado al punto donde su manera de pensar y de enseñar está violentando los principios básicos escriturales que están dentro de lo que conocemos como la autoridad suprema para la vida de todo creyente, que es lo que conocemos como Biblia. Y basado en ese nombre peyorativo y que se comenzó a utilizar de manera así, ¿verdad? Como los herejes, o estos están eh, promocionando y regando una herejía. Basado en eso, muchos sistemas de su época comenzaron a hacer lo que nosotros conocemos como las limpiezas étnicas dentro de los tiempos que nosotros conocemos o que tenemos registros, ¿verdad? Que son, por poner ejemplo, eso que le llamamos lo que comenzó en Hechos, que comenzaron los mismos judíos a perseguir y a eliminar a todos aquellos que creyeran y hablaran en nombre de un hombre llamado Yeshua, y mucho menos que proclamaran que él era el Mesías. Eso para ellos era una apostasía y una desviación, porque para ellos eso era que estaban diciendo que la profecía de ese Mesías había venido y que ellos no lo solamente no lo habían reconocido, sino que ellos fueron los que causaron todo ese daño que le hicieron a ese Mesías que estaba profetizado. O sea, ellos fueron los culpables de la muerte y entregaron a ese Mesías. Para ellos eso era hablar de una apostasía, porque era inconcebible para ellos que la revelación fuera para esas personas que no tenían letras, como le llamaban, y ellos, que eran los intelectuales, los más sabios, no hubiesen tenido esa revelación. E inclusive ellos, como nosotros vamos a ser capaces de eso? Automáticamente estas personas están hablando en contra de la Torá de Moshe, y están hablando en contra de los profetas, y aún más en contra de lo que conocían como Mishkan. A estas personas se les comenzó a llamar los herejes, la secta. A eso, obviamente, luego, con las revueltas de los sistemas judaizantes o los sistemas judaicos, los nacionalistas comenzaron a hacer revueltas y fueron, se podría decir, cortados por la misma, apareados todos, limpiados casi todos en cuestión de persecución y matanzas, y entre todas cosas, por un imperio llamado Roma. Pero ese nombre obviamente se comenzó a seguir utilizando dentro de los grupos que querían descalificar a otros. O sea, si un grupo quería descalificar a otro, decía esto es una secta hereje. Y ponían sus argumentos basados en lo que ellos consideraban que era una herejía. Y eso se utilizó a tal punto de que cuando ese imperio romano comenzó a sincretizar y a adaptar todo lo que conocemos como la institución, ¿verdad? Que comenzó a creer de una otra manera por causa de un beneficio político, etcétera. Comenzó a creer en todo esto de que, wow, mira, es verdad, ese es el ungido, ese es el nuevo, vamos a utilizarlo. Y ahí comenzaron basado en las circunstancias políticas que estaban teniendo, pues utilizaron eso para seguir expandiendo o mantener los territorios que tenían. Y de ahí obviamente pusieron sus reglas, pusieron su establecimiento de
de cómo se tenía que vivir dentro de ese imperio basado en esa nueva ad- ad- ese nuevo adapte religioso que se convirtió como una ley dentro de el imperio, que antes no era una ley, ahora se convirtió como una ley basado en lo que conocemos como historia, basado en un personaje. Debido a eso, pues ese mismo cuerpo que ya no solamente era político, sino también defensor ahora de una nueva religión que había impuesto, antes perseguía a todos aquellos que blasfemaban en contra de la religión que ellos creían, que no solamente era de muchos dioses, sino también en contra de ese emperador que ellos lo endiosaban. Y a esos ellos les llamaban traidores eh, de la paz o del imperio romano. Por eso fue que fueron muchos perseguidos dentro de los que tenían la fe en el Mesías Yeshua. Y luego aquellos que hicieron la revuelta del sistema judaico, de separarse y tratar de independizarse totalmente del imperio romano, cosa que no pudieron en varias ocasiones que lo intentaron. Pero este cuerpo, ¿verdad? Que se volvió también defensor de un sistema religioso, comenzó a poner las pautas de cómo se tenía que vivir esa fe, que la sincretizó con lo que ya tenía, con los dioses paganos, con los días paganos, con las fiestas paganas, del punto, le llamamos pagano porque es diferente a lo establecido en la escritura. Y todo lo que ellos tenían lo sincretizaron, lo mezclaron, lo pusieron como una ley y tenían el poder eh, militar de fuerza para hacer valer que todo aquel que estaba bajo su imperio cumpliera con esa manera de vivir. Y si no, pues tenían dos opciones: o exiliarte para el otro lado de un imperio que no estuviese bajo el imperio romano, o estar dentro de ese imperio entre cuevas y fugitivos hasta que te encontraran o tuvieses la suerte de seguir viviendo de esa manera, cosa que sucedió entre varias cosas. Cuando ese imperio se dividió, pues el imperio de Oriente, pues ya tenían unas libertades mucho más para servir de una manera mucho más liberal. Desde el punto de vista liberal hablo del punto de vista que tenían más opciones para vivir la fe conforme a como estaba en la escritura, a como ya el imperio occidental había establecido que se tenía que vivir. Y ahí con el pasar de los tiempos que ese imperio empezó a perder cada vez más poder eh, geopolítico, pero como quiera seguía manejándolo por medio del poder adquisitivo económico que tenían, ¿verdad? Que eran los que patrocinaban las guerras y los que tenían el poder para mantener a la población, que era la mayoría, ¿verdad?, a favor de ese emperador. Seguían persiguiendo a las personas dentro de su territorio que decían abiertamente: lo que nos están tratando de hacer no está basado en los principios básicos de la Biblia o de la Escritura, que ustedes dicen que es el código por el cual nos debemos de regir. Y a esas personas que les cuestionaban eso, que les presentaban eso, ellos comenzaron a llamarles así: los herejes, los sectarios, los, olvídate, dañinos. Y la sentencia para esas personas era la muerte. Debido a todo este trasfondo que estoy tratando de plantear como de manera de introducción, esa práctica siguió, siguió y siguió y siguió hasta que de momento obviamente sabemos que llegaron otros movimientos
como por ejemplo después llegaron lo que eran las discusiones entre ellos mismos, peleándose entre ellos mismos, las cruzadas. De momento surgió un movimiento de un movimiento étnico de otras personas que pensaban de una manera o comenzaron a pensar de una manera diferente, como el caso de Mahoma. Y ese movimiento que surgió, que luego se volvió un poder político también y religioso, también comenzaron a hacer persecuciones y a hacer matanzas y a todas esas personas le llamaban los sectarios, los herejes. Y así esa palabra se comenzó a seguir manejando para la descalificación de aquel que ellos querían descalificar y era fácil porque no es lo mismo hoy en día, que hoy en día pues es más de un punto de debate, antes era más un punto de lo que tenía que ver con tu vida, porque al ellos calificarte como hereje y ellos tener todo el control, pues no solamente te podían arrestar momentáneamente, sino que aún cualquiera de las personas que viviera alrededor tuyo, que fuera totalmente fanático hacia lo que ese emperador o ese líder político o ese rey establecía, también podía ser el que estuviese velándote y a la más mínima oportunidad arrestarte o tan siquiera aún el mismo coger la justicia en sus manos y matarte. El punto es que estamos hablando de lo que es una secta, cómo conocer una secta, y estamos tratando de hablar de ese trasfondo histórico para poder entender realmente un poco de cómo se fue manejando esa palabra, que al principio no era de la manera en la cual se fue manejando en los tiempos hasta llegar a los tiempos actuales, en donde hoy en día hay ya bases denominacionales o de denominaciones de distintos puntos de pensamiento religioso, muchos. Y cada quien, ahora no tanto, pero cada quien comenzó siendo parte de un pensamiento religioso y se separó, y en esa separación cada quien se empezó a comenzar a llamar herejes a uno y herejes a otro. Unos herejes porque abandonaron aparentemente los principios fundamentales de los padres de la fe, y otros herejes porque aquellos que a los cuales ya no consideran hermanos, estas personas no están enseñando lo que es correcto y están enseñando herejía, y como nosotros no podemos seguir participando de sus herejías, pues queremos apartarnos de ellos. Y esas personas que se apartaron comenzaron a crear su propio punto de vista religioso y comenzaron a tener obviamente seguidores, patrocinadores, y así también de ahí otro grupo de ese grupo que ya se había separado siguió hasta lo que conocemos hoy, las 5.000 o más denominaciones que cada quien comenzó en un tiempo a llamarse secta unos a otros, y esa palabra era totalmente profana, una palabra de descalificación, de decir, tú no cualificas para el reino porque nosotros somos los que lo estamos haciendo bien y tú lo estás haciendo mal. Y así el otro descalificar al otro. Y hoy en día no sucede algo diferente. Y quiero traer, ¿verdad?, varios puntos de cómo conocer una secta, de cómo conocer una secta basado en el pensamiento que lo conocemos hoy, basado en un pensamiento en donde quiero ser lo más imparcial posible, ¿verdad? Pero para que podamos aprender nosotros también y ver esas
características o cualidades de las cuales voy a estar hablando ahora. Y si las estamos viendo, prestar atención. Porque primero que nada, el pensamiento de cada creyente debe estar establecido en lo que está escrito, ¿verdad? En lo que está establecido, en lo que está en la escritura. Pero por razones que a veces se nos hace un poco desconocida, tendemos a fanatizarnos con ciertas personas o con con ciertos pensamientos o ciertas interpretaciones bíblicas que luego se comienzan a formar como una doctrina y hasta como una manera irrebatible, ¿verdad? De esa doctrina o de ese pensamiento, de esa interpretación que se dio, ¿verdad? Y como poner un ejemplo, hay ejemplos sencillos de personas que han escuchado que cierto líder religioso ha hablado de lo que es, por poner un ejemplo, la escritura dice que el hombre no debe de vestir ropa de mujer y la mujer no puede vestir ropa de hombre. Y así fácil, a la ligera, basado en nuestro concepto occidental y nuestro concepto cultural, sacamos una interpretación y de ahí sacamos una interpretación y entonces imponemos dentro del lugar en donde estamos liderando esa interpretación. Y basado en esa interpretación, que podría ser tal vez ya para algunos muy sencillas de entender, basado en esa interpretación, comenzamos a descalificar y a poner como herejía a aquellos que no interpreten y no practiquen ese pasaje de la escritura, ¿verdad? O no lo apliquen en su vida, ese pasaje de la escritura, de la misma manera en la cual yo lo interpreto y en la cual yo quiero que todo el mundo lo practique. Desde esa parte sencilla se podría decir, separados muchos grupos, hasta otros grupos también que han pensado, no, porque es que la escritura dice que tienes que bautizar en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y entonces crean ese estereotipo que se estuvo discutiendo desde muchos siglos sobre el concepto trinitario de la Trinidad, que comenzó a discutirse por pensadores totalmente helénicos, griegos, que basado en su concepto racional, comenzaron a describir un concepto totalmente desconocido, basado en un concepto que ellos conocían, en vez de ir a la fuente de la interpretación que se interpreta por sí misma de lo que están leyendo, que es un pensamiento de personas que no pensaban como ellos, que tenían una visión y un concepto de lo que es el creador diferente a la que ellos tenían, y un concepto lingüístico y de expresar o de manifestar un mensaje totalmente diferente al griego y helénico, y comenzaron a tener esos pensamientos y debates de personas que entendían que inclusive eso no aparece en la escritura y que no hay una manera basado en la escritura en la cual podamos apoyar ese pensamiento, pero dentro del tiempo se volvió una doctrina al punto de que aquellos que no creen en esa interpretación de que así se debe describir al Todopoderoso, piensan que aquel que no piense de esa manera es un hereje. Es un hereje, es un apóstata y es una persona que no tiene salvación en los casos extremos. Y cosas que vemos que a veces miramos con un punto de vista más sensato y decimos, pero es que no hay un sentido común de lo que estás diciendo, porque aún
en ningún escrito que tenemos, de los evangelios hasta Apocalipsis, eso no, en ningún momento vimos que eso era un tema de discusión. En ningún momento se discutió eso, en ningún momento se afirmó eso, en ningún momento alguien insinuó algo similar a eso. Pero hoy en día hay personas que, vuelvo y repito, se fanatizan con ciertos hombres o ciertos pensadores elocuentes que interpretan cosas basadas en su concepto intelectual, que no necesariamente es el correcto. Y cuando vemos a la escritura, que debe ser nuestra autoridad suprema, por más que nos diga que no es así, que el que se atrevió a decir ese pensamiento intelectual o esa interpretación la interpretó tal vez con la mejor intención, pero no es la correcta. Llegamos a ese punto en donde empezamos a descalificar a esas personas y decirles son una secta. Esto es una secta. Y así podemos ver muchos ejemplos de cómo se debe de bautizar y hasta el punto de personas que dicen, no, si te bautizaste de cierta manera, con el chorrito que te tiran en la cabeza, pues no es la manera correcta, no estás bautizado. Te tienes que bautizar así como nosotros en la piscina y nosotros decir esas palabras que decimos y entonces hundirte. Y cuando vemos en la escritura de la manera en la cual se hacía la mikve, no era de ninguna de las dos maneras en las cuales nosotros en Occidente se nos acostumbró a hablar sobre cómo deberíamos de hacer la inmersión. Pero sí se empiezan hasta el día de hoy, se descalifican algunos como herejes. Ya esos debates no se dan tan abiertamente, por lo menos en el lugar donde vivo, pero sí dentro de sus cuatro puertas encerrados ellos, dentro de sus discursos, dentro de sus prédicas, se habla de esos temas en ocasiones. Y así llegamos al punto en donde se podría decir que se hace bien complicado uno autodenominarse o identificarse con ciertas personas. E inclusive uno de los problemas que tenemos los que pensamos así como este servidor es el problema en donde no cabemos en ninguno de esos lugares y por eso también somos denominados como una secta de herética o de herejes. Porque, por poner un ejemplo, la gente está tan acostumbrado a asociarnos siempre con lo que conocen, que es normal del ser humano, pero no tienen el concepto tal vez del pensamiento intelectual, de entender que no podemos encerrar al ser humano obligatoriamente en algo que él no lo es o en algo que nosotros conocemos. Y a mí me ha sucedido dentro de este caminar, si hay personas que yo hablo y de momento comenzamos a hablar y se da el tema de que yo observo, guardo, trato de santificar lo que es el séptimo día, pero automáticamente me denominan como parte de una denominación llamada los adventistas, porque son los más conocidos por eso. O si digo que no como ciertos alimentos, también de la misma manera. Ahora, cuando comienzo a hablar un poco sobre los términos de la escritura, de un punto de vista del lenguaje hebreo, y hablo que también observo y guardo y santifico los días de convocación que están escritos literalmente en lo que leemos cuando abrimos la Biblia, pues me comienzan a denominar y a catalogar como una persona judaizante,
como un sectario que quiere judaizar y quiere meter una herejía dentro de un sistema denominacional, cosa que me sorprende. ¿Cómo puede una persona pensar que el yo hablar de algo que ya está escrito, literalmente, que es un mandamiento de la Escritura, un mandamiento del Todopoderoso relatado en la Escritura y que fue para el pueblo de Israel y que nosotros nos llamamos como pueblo de Israel, injertados en ese pueblo? Podamos pensar que el que una persona observe un mandamiento como ese se le pueda catalogar como una persona que es un judaizante y que quiere meter una herejía o quiere que alguien caiga, como ellos llaman, de la gracia y apostate de la fe del Mesías. Pero sin embargo no llaman hereje a Shaul, a Pablo, que practicaba y cumplía esas cosas. No llaman hereje a Pedro, que lo hacía también. No llaman hereje a ninguno de los apóstoles que hacían, inclusive ni al Mesías, que también lo hacía. Para eso, pues obviamente, pues se basan en el pensamiento que fue influenciado por mucho tiempo, que es el pensamiento de que es contradictorio el mismo mensaje que se da. Que por una parte dice que todo aquel que piense diferente en concepto a eso, una persona que diga yo creo totalmente en que hay que cumplir los mandamientos y que hay que observar eso, pues tienen ese doble mensaje. ¿El doble mensaje cuál es? Que no, eso es apostatar, eso es caer de la gracia. Pero cuando uno le habla de que hubieron muchas personas que seguían eso, pues automáticamente te dice, no es que es ¿saben? Ahí se entra en esa contradicción. No, es que eso es para los judíos, no es para nosotros. Entonces, pues cuando uno le explica y uno le enseña que todos aquellos que iban a la sinagoga, que eran los que estaban en ese tema de discusión de que si se tenían que circuncidar o no se tenían que circuncidar, eh, entonces hablan del argumento, no, pero a ellos se les dijo, pero si en la sinagoga se iba en Shabbat, significa que ellos iban en Shabbat y santificaban ese día. Y entran en esa metodología de contradecirse entre ellos mismos, en que por una parte se les dice, no es para nosotros, es para los judíos, y por otra parte decir, si tú lo haces, estás apostatando. O sea que es un poco complicado y por eso es que quiero, ¿verdad? Traer este pensamiento en donde a veces creemos y pensamos que el que nos digan que somos una secta es un símbolo de que nosotros estamos apostatando o somos herejes, como se nos quiere dejar ver. Y por eso digo que una secta no necesariamente estamos hablando de lo que la sociedad quiere que nosotros estemos mirando, estemos pensando o nos queramos catalogar así. Pero si bien hay grupos que también se le denomina como secta, que son grupos que no necesariamente están en un punto de herejía, pero sí en una situación en la cual nosotros no deberíamos de, ¿cómo se podría decir? De caer. Porque una cosa es que nosotros no nos dejemos poner ese sello de herejía y de saber firmemente en quién hemos creído y cuáles son nuestros principios y qué es lo que seguimos. Que se hace a veces complicado, ¿verdad? Porque dentro del pensamiento que este servidor tiene los puntos claros y sabe que dentro del sistema
en la cual este servidor ha peregrinado, pues tiene diferencias abismales, y por eso es que obviamente he decidido pues avanzar y no quedarme estancado en ese lugar. Pero eso no significa que yo llegue al punto de descalificar todo lo que ellos hacen. Y eso es ahí donde se vuelve un poco complicado, porque como estaba diciendo, si alguien me pregunta sobre lo que son los adventistas del séptimo día, pues yo no puedo decir eso. Ellos realmente están en un punto de herejía, porque eso sería generalizar todo lo que ellos hacen, y no todo lo que ellos hacen está incorrecto, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ellos reconocen que los mandamientos no han sido abolidos, en, parcialmente los reconocen, ¿verdad? Porque lo que son las festividades, los tiempos y las ocasiones, pues ahí pues tienen que mejorar en esa parte, pero en el caso de lo que es el séptimo día, de lo que son las dietas de la escritura, que la escritura nos enseña, si le quieren llamar así, la dieta bíblica, es algo que yo no puedo, cuando se habla de ello, tengo que decir ese punto, pues ellos lo están haciendo correctamente. Igual que también podría hablar de algunos puntos de los sistemas evangélicos protestantes. Aún, aunque parezca inverosímil, ¿verdad? También uno puede encontrar algún punto aún del sistema católico romano, aunque sea uno o dos, si uno se pone a indagar realmente cada uno de sus cosas, en las cuales tal vez uno pueda decir, mira, en este punto el sistema católico romano sí lo aplica como lo dice la escritura, aunque tal vez en los otros 90, ¿verdad? Se podría decir así, veamos que se colgaron. Si lo vemos del punto de vista escritural y bíblico, no del punto de vista de mi opinión personal, ni de mi emoción, ni de mi manera de querer apapacharlos, de querer taparle sus errores. No, del punto de vista de lo que realmente... Y ahí es donde lamentablemente nosotros tenemos esas diferencias con muchos grupos de denominación, porque en la mayoría de ellos su concepto está basado en no solamente en lo que dice la escritura, sino en la interpretación que me emocionó, que el que la dijo que fue revelación, que el que la dijo que fue un sueño, que fue dado directamente del cielo, que el que la dijo lo dijo y se meneó, se movió, es un hombre que ha dado testimonio, etcétera, etcétera. Y basado en esas cosas se han implementado muchos dogmas y muchas doctrinas de hombre que para nada que ver con lo que realmente está escrito y estipulado, que es lo que nosotros sabemos que es revelación del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Pero dentro de estos movimientos, para no enrollarnos más, hay varias cosas de las cuales nosotros deberíamos estar pendientes. Número uno, porque es que hay una de las cosas que yo me he dado cuenta de que los grupos que hemos, se puede decir, emigrados o salido de los sistemas tradicionales, a veces llegamos al punto de cometer los mismos errores que ellos cometieron. Y es de una manera sutil imponer nuestra manera de interpretar la escritura como algo de una regla que me da a mí el derecho de descalificar o de aprobar a ciertas personas, e inclusive se vuelve tan manipulable esa regla que la manipulamos a nuestra conveniencia. Y una de ellas es esa, es que decimos nosotros no tenemos ninguna autoridad más que la escritura, y todos dicen lo mismo. Y nosotros no somos de los que imponemos las cosas, y todos dicen lo mismo. Y nosotros sí somos personas que seguimos la verdad, y, y todos dicen lo mismo.
No, todos decimos lo mismo, me voy a incluir, todos decimos lo mismo. Pero en la práctica comenzamos a exponer ciertas cosas basadas en nuestro concepto y basado en los dones que nuestro Padre nos ha dado. Y cuando hay una diferencia dentro de esas mismas interpretaciones, en las cuales, no digo las que son innegociables, las que son innegociables sabemos que son las básicas, pero en aquellas interpretaciones a veces comenzamos a, a imponer de una manera sutil eso, de una manera sutil eso. ¿Y cómo se ve? Una de las primeras cualidades que nosotros vemos de estos grupos, ¿verdad? O de estas personas, es cuando en algún tema de la escritura, ellos interpretan cierta interpretación, supongamos que sea una interpretación teológica, o una interpretación, vamos a ponerle escatológica, profética. Y esa interpretación profética, hay una persona que puede debatir y puede decir, mira, dentro de mi estudio, dentro de mi análisis, tal vez no entiendo muy bien tu manera de entenderlo. Yo la puedo respetar, pero creo que no necesariamente puede ser así. Y automáticamente esas personas, al ver que, o este grupo, al ver que diferencia en eso, piensan que ya por eso debe ser una motivación de separación, de descalificación, no solamente de separación, porque puede haber una separación sana en la cual hayan diferencias sanas, pero de descalificación y hasta poner como de herejía a una persona que piensa en cierto aspecto un poco diferente a eso. Y, y eso es una de las características que debemos de estar pendientes. Cuando estemos en un lugar en donde, en un sitio, un grupo, escuchando a cierta persona, que automáticamente nosotros veamos que diga, mira, aquí nuestro pensamiento, por poner un ejemplo, que nosotros ahora decimos que el Mesías se tiene que llamar de cierta manera, y el que no lo llame de cierta manera, automáticamente es un hereje. O el Padre, hay que llamarlo de cierta manera, y que si no lo llamas como nosotros lo llamamos, es un hereje. Y así vemos características de personas que automáticamente están formando una secta que es no incluyente, sino excluyente, sacar a todo aquel que no piense como ellos piensan en todos los puntos, porque ahí es donde vemos cuando queremos que una persona o que un grupo de personas piensen exactamente de la misma manera que yo en todos los puntos habidos y por haber. O sea que una persona, que si yo pienso que una mujer debe tener todo el tiempo falda, y hay uno que dice, pero mira, pues no necesariamente tiene que tener todo el tiempo falda, puede ponerse un pantalón que tenga con recato, que tenga normal. Automáticamente ya, mira, no puedes estar aquí. Y llegamos a esos puntos en donde vemos que una persona, y eso es lo que crea, una de las características que no son sanas dentro de un grupo es cuando queremos imponer a otros que piensen de la misma manera que nosotros, a costa de una descalificación. La característica número 2 es que nos se vuelven, vamos a ponernos incluirnos todos, nos volvemos como una autoridad suprema.
¿Y a qué me quiero referir con esto? A que las cosas tienen que hacer exactamente, o se deben de manejar exactamente como yo las pienso. O sea, yo soy el filtro de cómo se deben hacer las cosas aquí. Si se van a hacer de la manera en la cual yo creo y entiendo que está bien, lo voy a aprobar. Si no, lo desapruebo. Y en mi opinión personal, no debería de ser exactamente así. Porque sí hay conocimiento, hay sabiduría de ciertas personas más que de otras y pueden aconsejarle a que de esta manera no se debe de manejar las cosas o no se debe de hacer las cosas. Pero de ahí a llegar al punto de que, por poner un ejemplo, ciertas canciones que se cantan, y si las cantan las personas que son del grupo mío, ¿verdad? Del grupo que me sigue, pues yo las apruebo y son buenas, y son, olvídate, las mejores. Cuando las canta otro, puede ser que sea la misma canción, el mismo ritmo, la misma letra. Pero como las cantan otros, el grupo en el cual yo pertenezco, yo les digo que ni las canten, que ni las miren, que ni las... porque yo no las apruebo. Y eso son otra de las cualidades que nosotros vemos que se vuelven autoritarios las personas que con una mejor y una buena intención y con dentro de su conocimiento hacen, pero sin saberlo están creando un pensamiento en ellos y en los que los rodean totalmente de un grupo o de una secta que no es sana, que no es sana, porque cuando sucede eso, llega el punto en que no todos tienen ese punto de madurez de entender muchas cosas y entonces volvemos a ser fanáticos, a fanatizarnos con esa persona. Entonces esa persona sin quererlo, hace que las personas que le rodeen lo vean a él como una autoridad suprema, como una autoridad en la cual si él lo aprueba, está bien. Si él lo rechaza, yo lo rechazo. Y no nos damos cuenta que esa persona se puede equivocar en su manera de discernir las cosas. Que se, como estaba diciendo, se vuelve también una regla manipulable, porque si lo que hizo, lo hizo uno de los que me siguen a mí, de los que, olvídate, de los que somos así, de que todo lo que yo digo él me lo aplaude sin saber si está bien o está mal, pues yo lo digo que sí, pero si lo hace otro de afuera, pues lo descalifico totalmente. O sea que es una regla manipulable que a veces hacemos sin querer y por el emocionalismo nos dejamos llevar. Otra de las cualidades de lo que es cosas que tenemos que, si las observamos en los lugares que estamos viendo, tenemos que prestar atención para nosotros no caer en ese fanatismo, que podemos caer en ese fanatismo de endiosar a la figura, de decir, oye, aquí yo estoy bien, estos son los que son correctamente, que pueden ser que en muchas ocasiones suceda de que sí, que interpretan la escritura de una manera correcta en su mayoría, que sí tienen un buen corazón, que sí no son como las denominaciones tradicionales que hemos salido, que sí tienen mucho conocimiento, que sí tienen muchas cosas, pero en esas partes deben de mejorar y nosotros no podemos caer en ese punto en el cual se vuelva algo no sano ni para nosotros ni para las personas que nos están mirando y que están también saliendo de esos lugares buscando un lugar en donde los ayuden a dar los primeros pasos y nosotros por nuestra rigidez y por nuestra ignorancia de cometer los mismos errores podemos hacer que esas personas se queden como que en un limbo sin saber realmente a dónde acudir para seguir creciendo. Porque van a cierto lugar y los descalifican porque el supuesto líder de ese lugar dice lo está haciendo mal. Y no considera muchos factores. Y así por el estilo, ¿verdad? Podemos ver que son cosas que tenemos que estar pendientes dentro de lo que es una secta. Una secta también puede llegarse al punto en donde se vuelve totalmente, se podría decir,
minutiva o microalimenticia. ¿A qué quiero llegar con esto? A que es una secta que totalmente se busca de una manera inconsciente, ¿verdad? Y estoy hablando desde el punto de vista para no generalizar, porque tal vez hay otros que sí lo hacen consciente, pero yo quiero pensar que lo hacen de una manera inconsciente. Empiezan a aislar a todos aquellos que le están siguiendo, y cuando vienen a ver, se comienzan a conocer solamente porque siguen a esa persona o a ese líder, que no está del todo mal. Lo que está mal es cuando tú ves a esa persona como lo único, como en el caso de Corinto, de que unos son de Shaul, de Pablo, otros querían ser de Apolo, otros querían ser de Kefa. Y cuando no ves a esa persona como un instrumento del Todopoderoso para edificar tu vida, y que también hay otros instrumentos, y que conforme a tu conocimiento y tu capacidad tú puedes discernir entre lo que te edifica y entre lo que esa persona debe de mejorar, comienzas a aislarte y a aislarte y a aislarte y a depender totalmente de lo que esa persona dice. Y cuando entre tu crecimiento te das cuenta que esa persona tiene también cosas que mejorar, que no es perfecto, que no es el gran ungido, que realmente hay cosas de las cuales hay otras personas que tienen más conocimiento que él en ciertos aspectos y que tienen dones y cualidades mucho más desarrolladas que él en ciertos aspectos, se te cae y se te derrumba todo el edificio, porque pusiste tu confianza no en el autor y consumador de la fe, que es en el Mesías, y de poner a esa persona como un instrumento de bendición en tu vida, lo pones como una persona totalmente dependiente tu fe de lo que él te diga y creer en todo lo que él interprete. Llega el momento en el que si te das cuenta y te das una vuelta y miras a otras personas o escuchas a otras personas, te vas a dar cuenta de que tienen argumentos totalmente también válidos para dejar saber que no todo en lo que esa persona ha interpretado y ha explicado es correctamente. Y eso es otra de las cualidades de lo que es una secta no incluyente, sino excluyente, de que se aíslan y solamente es ese grupo, y a todo el que ellos le hablan, no le hablan para que crezcan en el Evangelio, no le hablan para que sean edificados, no les hablan para que vivan y mejoren todo su estilo de vida, no, los llaman para que sean partes de ese movimiento o de ese grupo que está siendo para ellos la única fuente de edificación en el mundo, la única fuente de interpretación totalmente transparente, bíblica, irrebatible, la única esperanza, y que todo aquel que esté fuera de ese grupo está en peligro de caer en la herejía. Y ahí es donde cometemos ese error de creer, de pensar que nosotros como buenos hombres o mujeres con la mejor intención de llevar lo que hemos tenido como conocimiento, llegamos al punto en que pensamos que ya nadie nos puede enseñar, que ya nadie nos puede decir cómo y en qué mejorar. Ya yo soy el cheche de la película, ya yo me sé todos los cuentos, ya yo me sé todas las cosas, y tal vez la única visión que tengo es sobre mi entorno y no he visto mucho más allá, pero me creo el hombre, olvídate del cuento. Y como los que me siguen me creen ese cuento también, pues comenzamos a aislarnos y a aislarnos y a aislarnos y a aislarnos. Y cuando venimos a ver, comenzamos a ver que a largo o a corto plazo nos vamos a dar cuenta que no es sano eso. Que sí, dentro de aún los tiempos en los que el Mesías creció, nació y siguió, aún el Mesías reconocía las virtudes
de algunos grupos en lo que sí estaba correcto. Mesías en una ocasión inclusive le dijo a su Sheliahim, mira, todo lo que estos fariseos digan cuando están ahí escritos por Moshe, que están hablando de eso, háganlo, pero no viven como ellos. O sea, en otra ocasión otro hombre le dijo una contestación y Mesías le dijo, bien has contestado. O sea que Mesías sí sabía entender y nos dio ejemplo y sabía dejar saber en qué, porque la verdad no se vende, la verdad es la verdad y la verdad. Si una persona en un cierto punto, en un cierto tema, habla de algo y es correcto, ¿por qué no aplaudirlo y por qué no decir, ok, en esto estás correcto? Ahora, no significa que porque estás correcto en eso, significa que en todo lo demás estés correcto. En este diálogo, ¿verdad? En la cual estoy tratando de explicar, me gustaría que reflexionáramos sobre los lugares en los cuales estamos pensando, en los cuales estamos creciendo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a mí me da un poco de tristeza es eso. Eh, Me he encontrado, ¿verdad?, con personas que en una ocasión me han dicho, oye, ¿y tú con quién estudias? ¿Estudias con fulano? Y por el hecho de que yo quería llevarlo o llevarla al punto de que entendiera que, porque no necesariamente porque yo estudie o no estudie con fulano, significa que ese es el motivo para descalificar o aprobar a cierta persona. La persona se descalifica o se aprueba por lo que está escrito en la escritura. Y si lo que está escrito en la escritura está totalmente, o lo que la persona está explicando o enseñando está totalmente avalado por lo que está escrito en la escritura, con los conceptos que conocemos de la escritura, el lenguaje, entendiendo lo que son las cosas históricas, de cómo también han sido algunos textos manipulados, entendiendo todas esas cosas y con la ayuda de Ruach HaKodesh, entendemos si la persona lo que nos está diciendo o lo que nos está tratando de decir para edificación está validado y entonces yo lo apruebo o lo desapruebo o tal vez conforme al conocimiento que tenga puede decir, mira, yo no estoy consciente en esto o no estoy de acuerdo en esto o sí estoy de acuerdo en esto, pero el punto es que me dio tristeza porque la regla para aprobar o desaprobar algo fue si yo estudiaba con la misma persona que ella estudiaba. Y como yo no le contesté si sí o si no, porque para mí eso no es un argumento para aprobar o desaprobar algo, pues automáticamente la persona, eh, entiendo yo que asumió que yo lo que le quise decir fue que no. Y automáticamente cortó totalmente de raíz la, la relación. La relación que era normal de enviar video, de aprobación en la mayoría, de que bueno, he sido edificado, he sido edificada, gracias hermano, y de momento, oye, ¿y tú en dónde estudias? Con fulano. Y como la contestación no fue la que ella quería escuchar, automáticamente me descalificó. Así también, ¿verdad? Podemos ver, y yo creo que muchos hemos tenido ese testimonio. En otra ocasión también una persona sin conocerme, nunca que yo tenga entendido, nunca me ha visto, a menos que no sea por los videos, nunca ha tenido un diálogo conmigo para conocerme, para debatir sobre, oye, ¿qué quisiste decir en este estudio? O esto no me pareció bien, yo entiendo nada, solamente me escribió y me dijo, yo no quiero tener ningún contacto con el grupo en el cual estás, ¿verdad?
que no es un grupo en el cual estoy, sino un grupo también con el que comparto, ¿verdad? Por medio, en los medios de internet. Todas esas personas son así, así, totalmente de, ¿verdad? Hablando negativo de esas personas. Y yo le dije, usted me conoce, usted sabe tan siquiera tal vez mi nombre, para descalificarme así sin tener ninguna clase de argumento. Nada, la persona solamente dijo, mira, de una manera expresiva, ¿verdad? De que no me ni te molestes en contestar o nada porque no quiero saber nada. Las razones en las cuales yo creo, y no puedo dar una afirmación, ¿verdad? Puedo dar una opinión. Es que a veces llegamos a ese punto, al punto de descalificar a la persona solamente porque no está dentro de. Y esto yo estaba acostumbrado tal vez a verlo dentro de los movimientos tradicionales, cómo se descalifican unos de los otros y aún dentro de entre ellos mismos, cómo se descalifican por cosas insignificantes. Pero dentro de los que ya hemos tratado de madurar un poco, de crecer un poco, de estudiar un poco, de verlo desde el punto y objetivo sin ninguna influencia de ninguna de esas cosas, parece que todavía estamos arrastrando de una manera inconsciente, aunque nos alabemos y digamos, no, ya yo no soy así, ya yo aquí todo el que quiera, todo el que quiera. Pero ese todo el que quiera es todo el que quiera basado en lo que yo lo crea, basado en lo que a mí me parezca que puedes. Y yo soy totalmente partidario de que hay que poner unas reglas, hay que poner unos estatutos, hay que poner. Pero cuando se descalifica una persona sin argumentos y por cosas triviales que no tienen nada que ver con lo que realmente está escrituralmente, sino por opiniones de hombres, ahí es donde yo considero que tenemos que mejorar todo. Y eso son una de las características, o la última característica que me gustaría hablar de lo que es la secta. Cuando comenzamos a poner por encima mi concepto cultural, mi concepto ideológico, por encima de la emuná o de la fe que tiene la otra persona para seguir creciendo en lo mismo que yo quiero crecer. Y no, cuando se da eso, se cierran las oportunidades de reconciliación, de acuerdos, y no estoy hablando de lo que conocemos como eso, de estar haciendo pactos con todas las denominaciones, nada de eso, sino estoy hablando entre los creyentes que sabemos y entendemos que Yeshua es el Mesías, que es el Ben Elohim, que todo lo que está escrito en la escritura fue para nosotros y que es provechoso para la edificación del creyente y que tiene todo y que nunca fue abolido. Entre los que hemos entendido eso, los que hemos creído eso, los que hemos seguido eso, yo creo que tenemos que entender también que tenemos que darle la oportunidad a la otra persona a exponer su punto de vista, a verlo, y aunque nosotros no estemos de acuerdo, aunque nos parezca que está aún contrario de la escritura, exponer nuestro punto de vista y por lo menos dejarle la oportunidad a la persona que escuche nuestros argumentos de por qué, y si aún la persona insiste en seguir pensando de esa manera, pues nosotros no permitir obviamente que traiga eso dentro del lugar, pero dar la oportunidad de que el Todopoderoso pueda obrar en su vida y hacerle a esa persona recapacitar, siempre y cuando nosotros veamos la intención de esa persona de seguir creciendo, porque así nosotros estamos anhelados y ansiosos totalmente y deseosos por seguir creciendo y por obedecer, pero por el sistema en el cual estábamos y por el pensamiento que teníamos, estábamos contradiciendo lo mismo que decíamos que amábamos.
Pero un día el Padre nos ayudó y nos restauró y nos está ayudando y tal vez todavía hay cosas que tenemos que seguir mejorando. Y eso es lo que yo les invito a entender, que no todo, no porque el otro está haciendo algo que a nosotros nos parezca que está mal, significa que él no puede mejorar. Significa que nosotros tengamos el derecho de pisotearlo sin conocerlo. Y lo más triste que, o más unas cosas que más tristeza me da es cuando lo hacemos de una manera totalmente aún contraria a los principios que se nos ha establecido. Cuando lo hacemos por medio de un micrófono, cuando lo hacemos por medio de otras personas, cuando nos comenzamos a reunir entre el grupo, y como yo sé que todos me van a aplaudir, comienzo a hablar y a decir cosas que no tengo ni conocimiento ni argumentos, pero como todo el mundo me va a dar la aprobación, comienzo y despellejamos al hermano o a la persona que aún pensamos que no es nuestro hermano, que es un hereje, pero nuestro prójimo, sin argumentos, solamente por los rumores, en vez de hablar directamente con la persona, conversar con la persona, y de ahí podemos partir. Y lo más extraordinario es que una persona que es madura busca que esa persona, en su caminar, el Padre le dé oportunidad a rectificar sobre lo que está haciendo. No de que esa persona le vaya lo más mal posible. Y eso es una de las cosas que a veces es un poco malinterpretado entre aquellos que hablamos a veces del pensamiento que este servidor habla. Nosotros, o este servidor, ama al pueblo de Israel y ora por ellos. Pero eso no significa que yo apruebe lo que el estilo de vida que están llevando la mayoría o lo que se ve, ni de lo mucho menos las decisiones que toma su gobierno por el mero hecho de llamarse Israel. Por el mero hecho nada más de estar en ese lugar significa que ya yo tengo que tapar sus errores, de que si los cometen ellos está bien, no está tan mal, pero si los cometen los de al lado, esos son los peores del mundo. No, un pecado es un pecado donde quiera que venga, y una transgresión a los mandamientos del Todopoderoso es una transgresión donde quiera que venga. Y mi anhelo y mi deseo para salvación, para ellos es la misma que para los musulmanes, que para los chinos, que para los japoneses, que para toda la humanidad. Porque eso es lo que el Padre dice, que él anhela y desea que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y por eso hablo esto, y tampoco soy de los que porque cree y entiende que ese pueblo que está ahí no necesariamente es el pueblo de Israel, que está mezclado y que hay de todos, tampoco voy a estar hablando todo el tiempo de que eso es un pueblo de herejes y generalizando, porque ahí dentro de ese estado hay mucha gente que cree en el Mesías Yeshua, que tiene una vida consagrada al Todopoderoso, y que no necesariamente todos son iguales. Y ese es otro el punto de lo que utilizan las sectas que no son sanas, cuando empiezan a generalizarlo todo y todo el mundo está mal, menos ellos. Todo el mundo lo hace mal, menos ellos. Pero en su contradicción dicen, no, nosotros no nos creemos los únicos que tenemos la verdad. Pero en su mensaje y en su dialecto y en su práctica, a eso se dedican, a hablar de todo mal que lo hacen los demás, menos ellos. Así que espero que este largo desahogo les pueda ayudar a ustedes también a reflexionar y a seguir creciendo dentro de este caminar que tenemos como desafío en medio de muchas adversidades, en las cuales a veces se hace complicado definirse. De no definirse, estamos totalmente seguros hacia dónde nos dirigimos y cómo nos definimos. Pero dentro de la sociedad, cómo la sociedad nos ve, a veces nos ve como personas que no son un X a la izquierda porque no somos de ninguno, o un X a la derecha o en el centro, donde lo quieras ver, pero como un X porque tú no te defines, tú tienes que ser de alguna denominación. Lo que pasa es que no lo quieres decir. Y se hace complicado entender que nosotros somos de los que creemos que somos hermanos y hermanas, de los que aman y obedecen la palabra del Todopoderoso, de los que creen que Mesías es su Hijo,
y de los que creen que todo lo que está escrito para nosotros y que el Padre no cambia, que lo mismo que quería y anhelaba como obediencia en el principio es lo mismo de hoy, y asimismo va a traer juicio a toda la humanidad por medio de aquel que resucitó de los muertos, su Hijo, el Mesías, a quien nosotros anhelamos y esperamos ardientemente, y es el gozo de nuestra esperanza. Shalom, Brajá, Legolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, date.